Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Para mí es una bendición compartir una vez más la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y hoy quiero compartir con ustedes este pasaje de la palabra del Señor en el libro de Colosenses, en su capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 23. Pero vamos a leer nada más 10 versículos para poder comprender lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos. Y nos dice de esta manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis hermanos, en esta preciosa mañana, viendo estos versículos de la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes este tema sobre la revelación del señorío de Cristo. Sobre este tema quiero compartir con ustedes para poder atesorarlo en nuestro corazón, la revelación del señorío de Cristo. Mis queridos hermanos, en estos días contemporáneos hay muchos conceptos de revelación que no concuerdan con las Sagradas Escrituras. Y hay muchas experiencias místicas que también no concuerdan con las Sagradas Escrituras. Hay muchos testimonios de revelación divina que no concuerdan con las Escrituras. Pero respetando a cada quien cómo tome la palabra revelación, no hay mayor revelación en lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos para poder comprender sobre este tema, sobre la revelación del señorío de Cristo. Y encontramos tres verdades en esta porción de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Encontramos tres verdades principales. Y del versículo 1 al versículo 3, noten lo que nos dice la palabra del Señor para ir atesorando esta primera verdad que nos va a enseñar la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leyendo estos primeros versículos, la primera idea que nos enseña la palabra del Señor sobre la revelación del señorío de Cristo es que es una revelación de iniciativa divina. Si es una revelación de iniciativa divina, revela la iniciativa del señorío de Cristo. Cuando creemos en Cristo, nos convertimos a Él,
se cumple lo que la Biblia dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor. Nació en el corazón de Dios Padre a través de la obra redentora de Jesucristo. Y este evento de conversión es de iniciativa divina. Los cristianos han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y esto no procede de ningún ser humano, ni de ninguna organización humana, ni de ningún poder humano, sino de Dios Padre. Es un don divino, un regalo inmerecido. Tenemos que estar arraigados y fundamentados solo por la fe en Jesucristo, que es de iniciativa divina. Y la palabra arraigados, que nos da la idea de enraizados, prendidos, nos ayuda a comprender, hermanos, que este fundamento que es Jesucristo y la experiencia del hombre en recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador nos ayuda a comprender, mis hermanos, que solo en el señorío de Jesucristo tenemos la iniciativa y sustancia de toda la obra de la ley ceremonial ya cumplido en el Evangelio de Jesucristo. Por su sacrificio y resurrección entendemos la iniciativa de la redención divina por Dios Padre. Las riquezas de pleno entendimiento de Dios y de Cristo como misterio tiene que ver con el punto de conversión en la salvación, que el Mesías Cristo es Dios mismo encarnado. Y este fundamento, mis queridos hermanos, nos ayuda a comprender lo que tenemos en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Y nos dice de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que está acá, nos ayuda a comprender lo que nos está enseñando la palabra de Dios sobre la revelación del señorío de Jesucristo. Y Juan lo dice de esta manera, Juan 1:14: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pablo declara que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación solo se halla en este misterio de Dios Padre en Jesucristo, como Dios de manera especial se reveló en su Hijo hecho carne. Y mis queridos hermanos, esta primera gran verdad sobre la revelación del señorío de Cristo nos enseña que es una revelación de iniciativa divina. Tiene que ver con este misterio que solo lo entienden aquellos en lo que enfoca la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Y entonces hay otra segunda verdad que nos enseña la palabra del Señor para aprender y comprender un poco más sobre la revelación del señorío de Jesucristo. Y mis queridos hermanos, hay otra segunda verdad. La otra segunda verdad, si queremos ver en lo que nos dice nuestras Biblias, quiero que noten lo que dice versículo 6, versículo 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Cuando nosotros leemos estos otros versículos de este capítulo, en conexión a todo su contexto, nos vamos a dar cuenta que la revelación del señorío de Jesucristo, la segunda verdad que nos enseña la palabra del Señor, es que es una revelación de proceso divino. Si es una revelación de proceso divino, revela el proceso del señorío de Jesucristo en la vida de los creyentes, de los hombres de fe en Jesucristo. El conocimiento de la fe enriquece el alma, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Es el Señor que está obrando en nuestras vidas cuando nosotros oímos la palabra del Señor, la meditamos y la aplicamos a nuestras vidas. Cuando el cristiano crece en el conocimiento y la fe en Cristo, es reflejo de la obra redentora de Cristo en las vidas de todos aquellos hombres de fe. No podemos edificar ni crecer en Cristo si no es el Señor de nuestras vidas, sometiéndonos a su señorío. Podemos crecer solo escudriñando su palabra, meditando para que su Santo Espíritu nos guíe a través de su palabra. El señorío de Jesucristo en nuestras vidas irá perfeccionándonos a través de su Santo Espíritu y su palabra revelada. Y esto nos conecta a lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que la revelación del señorío de Cristo es una revelación de proceso divino. Es Dios a través de Cristo Jesús, a través de su bendita palabra, del poder de su palabra, del poder de su Santo Espíritu, que está obrando en nuestras vidas para que el hombre de fe pueda crecer, para que el hombre de fe pueda darse cuenta cómo está creciendo en toda esta sabiduría, en todo este misterio que tiene que ver con la encarnación de Jesucristo, que es la palabra de verdad, pero también con nuestra responsabilidad de oír la palabra de Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, cuando la filosofía en la vida del creyente llega para tentarlo, debe de saber que es vana y engañosa. La filosofía de los hombres solo complace las falacias de los humanos, pero puede obstaculizar la fe de los cristianos auténticos o genuinos en su crecimiento de vida espiritual. Las medias verdades que hay dentro de todo aspecto humano, que lo mezclan con medias verdades espirituales, nunca es agradable delante de Dios Padre. Por lo cual su bendita palabra nos hace revelar y asegurar lo que es agradable delante de Dios, y es responsabilidad cristiana de crecer en todas estas áreas de la vida para poder identificar todas las frases, las palabras que no van acorde a la bendita palabra del Señor, porque la revelación del señorío de Cristo es una revelación de proceso divino. Y mis queridos hermanos, pensando en lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, la frase que dice andad en Él alude a la conducta diaria del creyente. O sea, cómo andar en Cristo es vivir una vida que sigue el ejemplo perfecto de Jesucristo. La fe se refiere a la verdad de la doctrina cristiana con un conjunto de principios que sirve para la madurez de la vida espiritual. La fe se desarrolla y se fundamenta a partir de la raíz profunda de la verdad bíblica, tal como lo fue enseñada y registrada por los apóstoles. El ser arraigados y sobreedificados y confirmados depende de la sana doctrina para un crecimiento sano de forma integral que agrada al Señor. Y esto es lo que nos recuerda Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, estas palabras nos recuerdan lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor, para poder crecer y ser responsables en lo que es correcto, en lo que es agradable delante de Dios, con lo que es la sana doctrina. Porque la sana doctrina es agradable delante de Dios, que nosotros crezcamos en ella. Y Tito capítulo 2 y versículo 1 nos recuerda de esta manera, mis queridos hermanos: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es lo que nos recuerda Tito capítulo 2 versículo 1. Todos estos principios aplicados en la vida cristiana revela el proceso divino en el señorío de Jesucristo.
Es el Señor Jesucristo que está obrando en nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, para que nosotros podamos crecer y para que nuestras acciones puedan revelar esa luz que hay en nosotros, de acuerdo a cómo el Señor Jesucristo está obrando en nuestras vidas con su bendita palabra. Nuestras acciones son reflejo de esa sana doctrina. Nuestros pensamientos son reflejo de esa sana doctrina. Nuestros sentimientos son reflejo de esa sana doctrina cuando dependemos de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda entonces, mis queridos hermanos, en lo que hoy estamos aprendiendo, que la revelación del señorío de Cristo es una revelación de proceso divino. Es el señorío de Jesucristo que está obrando en nuestra vida. Él está llevándonos a un proceso para su gloria y para su honra, para un crecimiento integral. Pero también, mis queridos hermanos, encontramos otra tercera verdad en este capítulo de Colosenses. Es en su capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 23. Y quiero que leamos, mis queridos hermanos, en el versículo 13 hasta el versículo 15, para aprender otra verdad que estamos aprendiendo en esta preciosa hora. Y nos dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es la otra verdad, mis queridos hermanos, que nosotros podemos comprender y aprender, mis queridos hermanos, con lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre la revelación del señorío de Cristo? Hemos aprendido dos verdades, que es una revelación de iniciativa divina y es una revelación de proceso divino. Pero los versículos 13 al versículo 15 nos enseña otra gran verdad, que es una revelación del triunfo divino. Si es una revelación del triunfo divino, aquí revela el triunfo del señorío de Cristo en la esfera del pecado que abarca el mundo, la carne y el diablo. Son incapaces de responder a estímulos espirituales, carentes por completo de toda vida espiritual. Pablo lo recuerda como anticipo de la derrota de Satanás. Pero el apóstol Pablo también les enseña la condición de los que han nacido de nuevo en una pequeña frase para los hombres de fe. Y lo dice de esta manera: os dio vida juntamente con él. Solo por medio de la unión con Jesucristo ahora son triunfantes en Cristo aquellos quienes son seguidores de Jesucristo y se han convertido a Jesucristo. Y mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos ayuda a comprender estas verdades, que la revelación del señorío de Cristo es una revelación de triunfo divino. La frase que dice anulando el acta de los decretos significa manuscrito. Para nosotros es algo raro, pero acá nos ayuda a entender un poco de lo que ellos comprendían en su tiempo. Y se refiere al certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor reconocía su deuda. ¿Y cuál es la lección espiritual en esto? Aquí es que todas las personas deben de saber que nosotros tenemos una deuda con Dios por transgredir su ley, que le resulta al hombre imposible pagar en sí mismo. Y por esta razón está bajo sentencia irremediable de muerte la condición de la naturaleza del ser humano. Y esto es lo que nos recuerda Romanos capítulo 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Esto es lo que nos recuerda la palabra del Señor también en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, por medio del sacrificio de la muerte en la cruz, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y ha hecho completo nuestro perdón en la sangre de Jesucristo. Es un triunfo de Jesucristo a nuestro favor. La frase que dice clavándola en la cruz es una metáfora para aludir al perdón del Dios Altísimo a través de Jesucristo. Es otro triunfo mesiánico a favor del creyente. La lista de los delitos de un delincuente crucificado en aquel tiempo era clavado a la cruz junto al delincuente. En otras palabras, los pecados de los creyentes fueron puestos en la cuenta de Cristo y clavados a su cruz mientras Él pagaba el castigo en lugar de nosotros. De tal forma que satisfació la ira justa de Dios Padre con los delitos y pecados que requería un pago total. Jesucristo los pagó. Y entonces, mis queridos hermanos, la bendita palabra del Señor nos está enseñando estas grandes verdades para que nosotros podamos entender lo que hoy nos quiere enseñar la palabra del Señor sobre este tema, sobre la revelación del señorío de Cristo, que es una revelación de triunfo divino. Es otro triunfo de Jesucristo. La palabra despojado es otro aspecto de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pablo nos enseña que la cruz desarmó por completo a Satanás y determinó su derrota definitiva junto a todos sus huestes perversos de ángeles caídos. Es otro triunfo de Jesucristo sobre sus enemigos. Y esto nos los recuerda y nos los enseña Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto es lo que nos recuerda y nos enseña Juan capítulo 12, versículo 31. Pero también Hebreos capítulo 2 y versículo 14 lo dice de esta manera. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que acá nos enfoca la palabra del Señor, entonces tenemos que entender, mis queridos hermanos, lo que hoy nos está enseñando. Que la revelación del señorío de Cristo es una revelación de triunfo divino. La frase que dice a los principados y a las potestades solo anuncia el triunfo sobre el pecado de nuestro Señor Jesucristo. La frase que dice los exhibió públicamente triunfando sobre ellos solo nos enseña la imagen de un general romano victorioso que hacía desfilar a sus enemigos derrotados por las calles de Roma ante todo el público. Y la enseñanza espiritual, mis queridos hermanos, es que Cristo ganó la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz, el mundo, la carne y Satanás. Otra de sus enseñanzas de victoria para el futuro, donde será el triunfo perfecto, y es un triunfo anticipado que garantiza la salvación del hombre de fe. Y entonces la bendita palabra del Señor hoy nos ha enseñado, mis queridos hermanos, que la revelación del señorío de Cristo es una revelación de proceso divino, y es una revelación del triunfo divino, para que cada uno de nosotros comprendamos lo que la palabra del Señor nos está haciendo reflexionar. Pero tenemos tres bases para comprender este hermoso tema, que la revelación del señorío de Cristo nos lleva a los puntos claves, mis queridos hermanos, que es una revelación
de iniciativa divina, de proceso divino, pero también de triunfo divino, para que nosotros podamos darnos cuenta cuánto el Señor nos ama, nos revela su voluntad, su propósito, su palabra, para que Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas. Y Dios quiere, mis hermanos, que nosotros como iglesia entendamos que la revelación del señorío de Jesucristo ha empezado en nuestras vidas desde que nos convertimos a Él, pero sigue obrando en nuestra vida porque estamos creciendo en Él a través de su palabra y con la dirección de su Santo Espíritu. Pero también debemos de estar seguros, mis queridos hermanos, de acuerdo a lo que revela la Escritura, que es una revelación del triunfo divino. El triunfo ya está seguro, el triunfo está anticipado. Y solo falta que el Señor regrese por su iglesia, porque la revelación del señorío de Cristo es una realidad sobre este mundo para la vida de todos aquellos quienes son creyentes en Cristo Jesús. Y Dios desea que cada uno de nosotros entendamos la revelación del señorío de Cristo, que es de iniciativa divina, que es de proceso divino, pero también que es de triunfo divino, para que Dios sea glorificado en la vida de su iglesia. Que el Señor les bendiga.